En los momentos de mayor desafío, cuando sientes que estás al borde del abismo, recuerda esto: Dios está contigo extendiendo su mano para salvarte. Su amor es tu ancla en medio de la tormenta. Su luz es tu guía en la oscuridad. Confía en su infinita misericordia y recuerda que en Jesús tú encuentras a alguien que si quiere sanarte, si quiere salvarte, si quiere bendecirte. Jesús si quiere liberarte. Él quiere amarte y si quiere prosperarte. Jesús hoy te dice como a aquel leproso: sí, quiero. Amén. Qué hermoso ver este edificio lleno. Felicitaciones, también tenemos gente en el mezanini. Abre tus ojos a la luz de Cristo. Qué extraordinario lo que está sucediendo. Ahora hablamos de la lepra en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, 1500 años antes de Jesucristo, pero hace 2000 años había lepra en Galilea. Yo quiero leer esta historia con ustedes, a ver si me siguen. En Marcos capítulo número 1 encontramos este relato hermoso, hermoso por lo que hizo Jesús por la gente que tenía enfermedades, no solo en el cuerpo, sino integralmente. La escritura nos enseña, dije Marcos capítulo número 1, verso 40. Vino a Jesús un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Quiero, sé limpio. Esa fue la respuesta de Jesús ante esta persona que tiene una dificultad en su piel. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Saben que Dios está interesado en sanarnos? Si Mel Gibson estaba interesado en ayudar a los niños enfermos extranjeros en Los Ángeles y se enfocó en Guatemala, aquellos niños que nacían con la espina bífida en la columna vertebral con esta enfermedad, cuánto más nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo importante es que a Dios le interesa nuestra salud integral, el cuerpo, el alma y el espíritu. Encuentro yo en 2 Corintios capítulo 1 verso 20, el apóstol Pablo escribiendo, y él contándole a esta comunidad cristiana sobre el interés de Dios con sus promesas. Dios tiene promesas para tu cuerpo, promesas para tu alma, promesas para tu espíritu, para tu matrimonio, para la economía. Dios nos ama tanto que tiene muchas promesas, y 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas, ¿cuántas promesas? Todas. Promesas de sanidad, sí, señores. Todas las promesas del Señor en Jesús son sí, y en Jesús son amén, como dicen las playeras negras y beige que tienen diferentes amigos y amigas, sí y amén. En otras palabras, la garantía para que la promesa de tu sanidad, ya sea del alma, del cuerpo, del espíritu, relacional, sea sana, es porque Dios envió a Jesucristo. Jesucristo es el sí y es el amén de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pienso? Que aunque Dios tenga ese corazón y tenga esas promesas y esos planes, a veces las circunstancias difíciles nos envían un mensaje: Dios no existe, Dios no te quiere, ¿por qué has sufrido tanto? Y también existe Satanás, y Satanás, ¿saben cómo trabaja? Poniendo pensamientos en nuestra mente. Usa la boca, el razonamiento de otros para decirnos: no, Dios no existe. Este año yo llevé a lavar mi carro a un car wash, comenzando el año 2-3 de enero. Y cuando llegué allí quise ser amable con un jovencito y le dije: ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás? Regular, me dijo. ¿Por qué ánimo? Dios es bueno. E instantáneamente me dijo: Dios no existe. Yo entendí que él estaba hablando desde su dolor, porque cuando uno tiene una tragedia, muere un familiar que uno quiere, se rompe un noviazgo, se rompe un matrimonio con el divorcio, los padres se van de la casa, uno es despedido del trabajo, uno puede pensar: Dios no existe, y si existe es mal. En el Antiguo Testamento se narra la historia de un muchacho llamado Absalón. Era hijo del rey David, pero Absalón tenía una característica: hacer dudar a la gente del amor de su padre el rey.
Y literalmente dice en el capítulo número 15 del segundo libro de Samuel: entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey David. Y a mí me parece que eso es lo mismo que hace Satanás, el diablo, a través de pensamientos y palabras de otras personas. Absalón miraba que la gente iba a buscar al palacio a David y a sus funcionarios para contar sus problemas, pero era mucha gente que no los atendían. Y cuando la gente que no es atendida y sale frustrada, molesta, caminando, ahí en la esquina estaba Absalón, y Absalón los abrazaba, les hablaba al oído y les decía: si yo fuera el rey, tu causa es justa. A mí me parece que eso es lo que hacen las circunstancias y también el enemigo, el diablo. Cuando muere un familiar que queremos, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, cuando nos despiden del trabajo, cuando la empresa fracasa, cuando alguien nos roba el carro, chocan en la moto, y uno dice: ¿dónde está Dios? Y Satanás le hace de Absalón querernos hacer dudar de la existencia de Dios y del amor de Dios. Pero quiero decirte que la Biblia habla que Dios tiene planes hermosos para ti y para tu futuro. El profeta Jeremías en el capítulo 29 y verso 11 dice que los planes del Señor, literalmente: sé muy bien que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. En Jesucristo hay esperanza para nuestra vida. En Jesucristo hay esperanza para nuestro futuro. Si tú eres un joven, un adolescente, quiero decirte que Dios tiene un futuro hermoso para ti: formar un hogar extraordinario, darte hijos, ayudarte a estudiar, sacarte adelante, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero te digo, Absalón y las circunstancias nos dicen: Dios no te ama, Dios es malo, Dios no existe. Yo quiero mostrar tres evidencias por lo menos de que Dios te quiere, de que Dios te ama, de que Dios está interesado en nosotros los seres humanos. La primera evidencia tiene que ver que a Él le interesa nuestro cuerpo físico, nuestra salud. Si ustedes quieren anotarlo, Dios quiere y puede sanarte físicamente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha descrito que hay un poco más de 10,000 enfermedades en el mundo. La lepra es una enfermedad en el cuerpo, una bacteria infecciosa. Ahora tiene cura. Pero yo creo que todas estas enfermedades, 10,000 enfermedades en el mundo, pero de todas ellas Jesús puede y quiere sanarte. Sí y amén, porque es una promesa. ¿Cómo sé que es una promesa? Marcos capítulo 4 versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Y escúchame, y sanando ¿cuántas enfermedades? Todas. Yo no sé si hace 2000 años ya existían las 10,000 enfermedades. Cada vez se descubren más enfermedades, pero toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo mismo lo registra el doctor Lucas en el libro histórico de Hechos, capítulo 10 y versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hay enfermedades que vienen del mismo infierno. Hay otras enfermedades que son congénitas, heredadas de nuestros padres. Pero hay enfermedades que son físicas, pero tienen su origen en espíritus del infierno, espíritu mudo y sordo y de enfermedad. Y Jesús sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y Dios sigue estando con nosotros y está en este domingo de celebración. Abre tus ojos a la luz de Cristo. Un aplauso allá en Petén, un aplauso en la Roosevelt y un aplauso aquí en Colinas. Ahora, esta misma historia, la historia que narra Marcos en el capítulo 1, ahora la narra Lucas en el capítulo 5. Y mire cómo reza. Un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con una grave enfermedad de la piel en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra delante de él y le rogó. ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Qué es lo que le vamos a pedir al Señor hoy? Señor,
si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Léalo conmigo, ¿qué fue lo que dijo? Sí quiero. Esa es la respuesta de Jesús para ti ante tu necesidad. Puede ser tu necesidad física, material o emocional, espiritual. Tienes que saber que Jesús hoy nos dice a todos nosotros, sí quiero. Esa es la respuesta del cielo. En ese mismo instante la enfermedad desapareció porque Jesús dijo, sana ya. Muchos siglos antes de que Jesús viniera a morir por nosotros, el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5, declaró cómo nosotros tenemos la promesa para ser sanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué pasó con Jesús? Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Piensa un poquito, moler a Jesús. Ustedes han visto los molinos de maíz, hacen papilla, hacen tritura al maíz, o los molinos de café. Y Jesús fue molido, quiere decir que fue masacrado, fue golpeado por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero presten la atención a esta línea. Y por su llaga, a ver, diga conmigo llaga, o sea, por su herida, por su llaga, por lo que se le estaba pudriendo del golpe, de los lacerazos, en esa herida fuimos nosotros. A ver, alguien que diga, en la llaga de Jesús yo fui curado. Por las heridas de Cristo tenemos esperanza. Esa es la promesa del Señor. Ahora, lo hermoso, mientras aplaudimos a Jesucristo, porque Él puede, pero Él también quiere. Hay gente que puede, pero no quiere. Y hay gente que quiere, pero no puede. Pero nuestro Jesús puede, porque es omnipotente, pero también quiere, porque Él es amor. Pero debes entender, todos podemos entender, que a Jesús también le interesa lo de adentro de nosotros, el alma, los sentimientos. Y esa es la segunda evidencia. Dios quiere y puede sanarte emocionalmente. Hay lepra en el cuerpo, así le llamamos a todas las enfermedades, y hay lepra en nuestras emociones, los sentimientos retorcidos. ¿Por qué? Porque la lepra es un símbolo de marginación, humillación y vergüenza. Y eso se siente en el alma. Un sentimiento retorcido. De ahí viene la palabra resentimiento, sentimiento retorcido. Una angustia, el temor, el odio, la amargura, la ansiedad, la depresión. Si el COVID produjo sensaciones y sentimientos de miedo, de angustia, de ansiedad, las clínicas psicológicas y psiquiatras se fueron para arriba, porque las personas quedamos con temores, con ansiedades. Y eso era lo que pasaba con la lepra. Una persona que tenía lepra no solo sufría físicamente, porque la lepra afecta los ojos, la piel, también el sistema nervioso periférico, y va paralizando a una persona. Pero emocionalmente, un leproso, cuando se le detectaba la enfermedad, lo sacaban de la casa. ¿Te imaginas sacar a tu hijo de 12 años? Lo que puede sentir el niño, que papá y mamá lo están sacando de la casa, y no se quedaba en la ciudad, vivía con otros leprosos, marginado en las orillas del pueblo, en cuevas. De hecho, estaban junto al camino porque eran mendigos, pedían dinero y la gente de lejos le tiraba la plata. Era una situación terrible. Y no importa si era gente muy importante. Todos nosotros sabemos que las enfermedades del alma no miran si tenemos dinero o no tenemos dinero. Puede ser una persona millonaria viviendo en una mansión en las partes más finas de esta capital, como puede ser una persona viviendo a la orilla del barranco. La tristeza, la angustia, el dolor porque muere un ser que uno quiere. Puedes tener dinero y puedes ser la mujer más bella, pero si tiene temor que el esposo la va a abandonar. Así pasó con un rey llamado Usías. Este rey tenía corona de oro, era rey de Israel, pero por querer jugar a ser sacerdote, agarrar el incienso y entrar al templo, y los sacerdotes se lo prohibieron, él se puso enojado. En ese momento Dios le trajo lepra. Dice literalmente, segundo Crónicas capítulo 26, Usías
con el incensario en la mano, listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor y estando junto al altar del incienso, le brotó la grave enfermedad de la piel en la frente, lepra. Al ver esto, el sacerdote Azarías y los otros sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que le había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Qué feo cuando a ti te corren de un lugar. Y vaya, si usted no puede entrar aquí, fuera, fuera. Y corriendo te sacan. Y a él, siendo el rey, lo sacaron rápidamente del templo. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. Uzías quedó enfermo hasta el día de su muerte. La lepra no tenía curación, la lepra. Él quedó así hasta el día de su muerte. ¿Y cómo vivió? Piensen emocionalmente cómo se siente una persona que está incomunicada socialmente, enclaustrada, prohibida de tener relaciones con otras personas, que no puede entrar al templo, que no puede vivir en el palacio, no puede ir a un restaurante, no puede entrar al trabajo. Dice la escritura, estoy en el verso 21, tuvo que vivir aislado en su casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. Uzías murió y fue sepultado junto a sus antepasados en un campo cercano al panteón real, porque tuvieron en cuenta que tenía una enfermedad de la piel. Entonces su hijo Jotán reinó en su lugar. ¿Qué les quiero decir? Que ni siquiera lo pudieron enterrar en el mismo lugar de papá y mamá, cerca del panteón real, porque aún muerto la lepra tenía discriminación. De hecho, Levítico capítulo 13 menciona que los leprosos tenían que cargar una campana y tenían que andar con la ropa rota, despeinadas, y lo peor de todo, ¿sabe que tenían que gritar? Tenían que gritar: inmundo, inmundo. Emocionalmente ellos estaban rotos, habían agujeros en su alma, sentimiento de soledad, de vergüenza. Puede ser que algunos nos sintamos así. Yo leo literalmente el verso 45, Levítico 13. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y gritará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, y fuera del campamento será su morada. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente no deseada, rechazada e impura. ¿Qué ha pasado en estos últimos días, semanas, meses o años? Puede ser que estemos viviendo un tiempo de mucho dolor emocional. Murió un ser que tú amabas tanto y no has podido superar el luto. Es que es doloroso perder a la persona que uno ama. Aun cuando uno entiende que uno tiene que enterrar a papá y a mamá, duele. Ahora imagínense enterrar a un hijo, una hija, al cónyuge. Ser despedido del trabajo es vergonzoso. Se siente uno incapaz, impotente, mala pieza. ¿Qué siente un joven cuando la señorita le dice: mira, eres buena persona, pero ya no podemos seguir juntos? O la señorita cuando le dice: cortamos. En el momento uno quiere morirse. Recuerdo una vez que un amigo, en mi juventud yo era líder de jóvenes, y me llamó y me dijo: Mundo, acabo de terminar mi noviazgo, me cortaron. Vengo en el carro en el periférico, en el puente del incienso, y tengo ganas de bajarme del carro y tirarme del puente. Uno que está aquí afuera, uno dice: muchacho. Y uno dice: no, hombre, Dios te está librando de esa bruja. Eso lo entiende uno a los años, pero en el momento uno ama a la bruja condenada esa. Son dolores que hay en el alma. Que te saquen del equipo, que te manden a la banca y antes eras titular, que te dan un diagnóstico de cáncer, una enfermedad, un tumor, una enfermedad incurable. Todos esos tipos de cosas golpean nuestra vida. Pero yo les tengo buenas noticias. Los leprosos eran marginados, pero Jesús se acerca a la gente marginada, a la gente que se siente sola, a la gente que se siente retirada, expulsada, que no la dejan entrar al templo, al trabajo, a la empresa. De hecho, dice la Biblia en San Juan 16:33,
Estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengan shalom, paz. Qué rico tener paz cuando uno ha tenido ansiedad, depresión, temor, enojo, ira, deseo de venganza. No viniste por casualidad, no estás viendo este programa por casualidad, no llegaste a Lluvias Roosevelt por casualidad, ni a Lluvias Betén, ni has venido aquí por casualidad. Dios es tu paz y hoy el Señor va a cambiar nuestros sentimientos como lo hizo con el leproso. Yo quiero terminar con la tercera evidencia de que Dios te quiere, de que a Dios le interesa, de que Dios te ama. No solo Él quiere sanar tu cuerpo de la lepra física, cualquier enfermedad, de la lepra en el alma, de los sentimientos retorcidos, sino de la lepra en nuestro espíritu. Dios puede y quiere sanar nuestro espíritu, quiere limpiar nuestro pecado. La lepra en nuestro espíritu se llama pecado. ¿Por qué lo sé? Les voy a explicar. La lepra es un símbolo de pecado. Así como la lepra corrompe todo el cuerpo, así el pecado corrompe nuestro ser interno. Cuando el rey Usías pecó en el templo por querer ofrecer algo, el incienso, que él no tenía asignación, dice la Biblia que Dios le castigó. Cuando los israelitas miraban a un leproso, ellos decían, él tiene pecado. Tal vez pecaron sus padres, tal vez pecó él. Entonces no solo era visto como una persona que podía contagiar lo físico, la bacteria, se llamaba Mycobacterium leprae, así lo descubrió el doctor Hansen en 1873. No solo podía contagiarnos de esa bacteria, sino espiritualmente. La gente lo miraba como una persona inmunda, impura, pecadora. María, la hermana de Moisés y Aarón. Moisés fue el gran caudillo. Abrió el mar rojo. Ustedes recuerdan la historia de Moisés. Tenía dos hermanos, Aarón, el sumo sacerdote, un hombre importante, y María también era importante porque era la que lideraba la danza en Israel y era profetisa. Otras versiones le llaman Miriam. Y esta mujer y Aarón, hermanos de Moisés, comenzaron a criticarlo, a hablar de la esposa de Moisés. Dios lo tomó como pecado. ¿Y qué fue lo que pasó con María? Le salió lepra. La lepra era símbolo de pecado. Yo lo leo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos reconocieron que habían pecado y ahora tenían lepra. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellas. Eran los sacerdotes los encargados, no los doctores. Eran los sacerdotes para decirle a una persona: usted es inmunda, tiene lepra. Y era el sacerdote el encargado de decirle: usted es una persona sana, limpia, no tiene lepra. Qué papel tan importante la de los sacerdotes. Dice Levítico 13, desde el 3 hasta el 6, que era el sacerdote el que reconocía esto en ellos. Pero ahora yo quiero mostrarles al gran sacerdote llamado Jesucristo. La Biblia le llama el sumo sacerdote Jesucristo. En Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice la escritura, verso 15, Hebreos 4: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades físicas, psicosomáticas, es decir, emocionales o espirituales. No tenemos a un Jesús que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros desobedecemos a Dios y pecamos. Nos salimos del centro de la voluntad de Dios y ofendemos con nuestras palabras, ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno.
Pero el sumo sacerdote llamado Jesucristo, Él tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos. Por eso San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice 1 Juan 3:16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. A ver, sígame aquí. Absalón le decía a la gente: David el rey no te ama, no te quiere, nunca te va a prestar atención. Y ese espíritu de Absalón es el mismo espíritu del infierno y del diablo, que nos dice Dios no existe. Y esos amigos nuestros que tienen aires de intelectualismo, que nos dicen Dios no existe, en el fondo tienen un dolor más que ser inteligentes, porque hay más científicos que aprueban la existencia de Dios que científicos que dicen que Dios no existe. Entonces el tema no es de inteligencia. El ignorante cree que Dios existe y el inteligente que Dios no existe. No, es mentira. Googléelo. Hay más científicos que creen en la existencia de Dios que los que se declaran ateos. Entonces, ¿cuál es el punto? El que se declara ateo no quiere reconocer, pero en algún momento de su vida Dios le falló, según él. ¿Por qué murió la mamá cuando teníamos 3 años? ¿Por qué mi papá abandonó a mi madre cuando tenía 2 años? ¿Por qué me metieron a un internado cuando tenía 5 años? Son las cosas que nos preguntamos. ¿Por qué se murió mi hijo, mi hija? Si era el mejor y andaba en esa moto, ¿por qué lo atropellaron? ¿Por qué lo balacearon? Entonces el diablo nos quiere decir que Dios no existe. Quizás viniste hoy por primera vez y en tu mente está: yo sí creo en Dios, pero creo que es un Dios malo. Usted no sabe lo que sufrí de niño, con hambre, con pobreza. Hace 8 días yo estaba predicando en Ohio, Estados Unidos. Ahí hay una iglesia de guatemaltecos, Lluvias de Gracia. El pastor se llama Juan Calel y él dijo: yo nací en Quiché y cuando yo tenía 7 años, la guerra de guerrillas, no dijo si el ejército o la guerrilla, pero mataron a mi papá. Yo dije: Dios no existe, y si existe es un Dios malo. Yo tenía amargura contra Dios. Claro, porque cuando a uno le pasa algo malo que no lo atienden, entonces está Absalón diciéndote: Dios no existe o Dios es malo. Pero ¿sabes qué es lo que no nos dice el diablo ni nuestros amigos intelectuales? No nos dicen lo que dice 1 Juan 3:16, que Dios nos muestra su amor en que envió a su Hijo, pero a su Hijo a morir. Nadie nos presenta las heridas de Jesús en la espalda. Nadie nos dice cómo golpearon a Cristo, cómo lo escupieron. A María le escupieron en la cara, o como si lo hubiesen escupido y lo sacaron 7 días del campamento. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo humillaron, laceraron su espalda. En la punta del látigo había acero y lo clavaban y lo prensaban en su espalda, y cuando quitaban el látigo, arrancaban carne, horaron su mano y sus pies. Pero en esa sangre es que Cristo limpia nuestros pecados, y en esas heridas es que Cristo sana nuestras heridas. Yo necesito tener imágenes para recordar cómo Cristo murió. Por eso este director Mel Gibson no solo vino a ayudar a Guatemala, hizo una película llamada La Pasión, interesantísima. Yo cuando vi esa película dije: tanto que he leído la Biblia y nunca me había puesto a pensar despacio cuánto sufrió Jesucristo. Cuando el diablo te diga que Dios no existe, que Dios es malo, que Dios no te ama por lo que has sufrido, recuérdale al diablo y recuérdate a ti todo lo que sufrió Jesucristo. El diablo nunca me ha recordado lo que Jesús murió por mí. El diablo solo me recuerda que murió mi nieto de 9 meses con 4 horas. El diablo solo te recuerda cuando fuiste violada. Si Dios existe, ¿por qué permitió que te violaran? Pero el diablo nunca te muestra cómo ultrajaron a Jesús, cómo avergonzaron. Eso nunca nos lo dice. El diablo solo te muestra tu cáncer, el tumor, que murió tu pariente de COVID.
Pero el diablo te había dicho que masacraron a Jesús. Uno lee tan rápido en la Biblia que no se imagina la evidencia de que Cristo nos ama. Y en esas heridas de su espalda, allí está mi sanidad. Por sus llagas yo fui curado, y por sus heridas yo fui perdonado. Mi esposa no puede ver estas escenas. Me dice, ¿y por qué? Porque yo constantemente estoy poniendo, no la película, pero estas escenas. Y no lo hago por usted, lo hago por mí. Porque ante el dolor humano, a veces el diablo quiere ponerme, ¿por qué Dios no te oye? ¿Por qué Dios no te da todo lo que tú quieres? Es que ¿sabe qué era lo que pasaba con el leproso? El leproso no solo tenía una enfermedad física, no solo tenía una enfermedad física el leproso, sino tenía un problema emocional y espiritual. Eran considerados maldecidos por Dios. Por eso fue que el leproso, él no dudaba: Jesús, ¿puedes curarme? Ese no era el punto del dilema. El dilema es: yo sé que puedes, pero ¿querrás acercarte a un hombre como yo, pecador, aislado, marginado, que nadie quiere, que ha fracasado? Fracasó el noviazgo, fracasó el matrimonio, se murió el hijo, fracasó la empresa, perdí el año, no me gradué de la universidad, todos me han dejado. ¿Tú podrás acercarte a mí? Y Jesús le dijo: sí quiero. Y no solo quería, sino lo tocó. Jesús tocó la lepra. No sé si tú te sientes muy sucio, muy inadecuado. Cada uno hemos cometido errores y pecados, pero yo solo puedo ver un Jesús que si yo le digo ayúdame, Él se va a acercar y me va a dar la mano y me va a decir: te amo, te quiero, morí en la cruz del Calvario por ti, y me va a dar un gran abrazo. De ese Jesús te estamos hablando.